Hace unas semanas empezamos una serie basada en las parábolas de Jesús. Se llama Simplemente Profundo. Algunas de las parábolas son historias, todas las parábolas son historias cortitas, pero con un mensaje profundo. Dijimos una historia pequeña con una idea grande. Y es curioso todas las verdades que podemos sacar de una parábola. Y esta es la genealogía o lo genial de Jesús a la hora de enseñar, es que Él con una parábola explicaba un montón de cosas. Hey, hemos empezado ahí como 30 parábolas en todos los evangelios y no los voy a tener por 30 semanas viendo eso aquí, pero tal vez a lo largo del tiempo sí. Pero hemos empezado viendo las parábolas donde explícitamente Jesús dice el reino de Dios es como. Y empieza una historia, algunas son más largas, otras son más cortas, pero es aprender qué es el reino de Dios. Jesús vino predicando, el reino de Dios está cerca. Y lo mismo venía diciendo Juan el Bautista, el reino de Dios está cerca. Y a la mente de las personas que estaban en ese tiempo, decían, el reino de Dios van a quitar a Roma y van a traer bendiciones para nosotros y nos van a quitar a los enemigos y vamos a estar sin enfermedad. Y se imaginaron un montón de cosas. Y a través de una serie de parábolas Jesús empieza a corregir y a enseñar qué es el reino. También decíamos hace unas semanas, el reino de Dios es cómo serían las cosas si Dios estuviera a cargo. ¿Cómo estaría tu matrimonio si Dios estuviera a cargo de todas las decisiones que ustedes toman? ¿Cómo sería tu trabajo si Dios estaría a cargo de todo lo que tú haces? ¿Cómo sería tu vida si todo lo que Dios dice tú lo haces? El reino de Dios se va a consumar el día donde Él va a ser el presidente del mundo, el rey. Y todo lo que Él dice y hace, lo ejecutan sus súbditos. Ese es el reino de Dios final. El reino de Dios aparece a ratos y en lugares cuando nosotros lo obedecemos, cuando nosotros lo seguimos. Y ese es parte del misterio del reino que también hemos venido hablando. Y en Mateo 13, si gustan abrir ahí, en Mateo 13 Jesús enseña 7 parábolas acerca del reino de Dios. Y en esas 7 parábolas, 4 de ellas Jesús está sentado en una barca porque la playa está tan llena de gente que Él pide a uno de los pescadores que lo siente en una barca y desde la barca enseña. Y de ahí enseña 4 de las parábolas. Después regresa a la casa y ahí los discípulos le preguntan, oye maestro, esa parábola que contaste allá en la playa, ¿qué significa? Y Él la explica y les tira 3 parábolas más para continuar. Y esa es la parábola que vamos a ver hoy. Pero solo para seguir con la introducción, hablamos acerca de, Jesús dio una parábola de los cimientos, el que fundó su casa sobre la arena y el que fundó su casa sobre la roca. Y eso nos enseña el valor de construir nuestra vida sobre los principios de Dios, sobre la roca que es Cristo. En otra parábola que no hemos enseñado aquí últimamente es la de la semilla de mostaza. Pero ahí Jesús está enseñándonos que el reino de Dios empieza con algo que parece insignificante, pero que va a crecer a ser una gran mata. Con otra parábola que tampoco hemos visto, habla de la parábola de la levadura. Y eso nos enseña que dice una señora, el reino de Dios es como una señora que le echó levadura a un poco de harina y solita creció. Yo también hago pan igual que ustedes, ¿verdad? Y la levadura uno echa y es como mágico. De repente, el día siguiente o unas horas después, la harina creció. Y así el reino de Dios va a crecer, está creciendo solo y
Nosotros estamos colaborando, pero Dios está encargando de que su reino abarque toda la tierra. A través de la parábola del tesoro escondido y de la perla escondida, que también está en este capítulo, nos enseña que el reino de Dios no es gratis. Es valioso, pero es caro, que te va a costar todas tus posesiones o toda tu vida. Y así el reino de Dios, entrar en el reino implica deshacerse de lo que uno era. Y entrar al reino es entrar completamente a lo que Él es. También Noé nos enseñó en estas últimas 2 semanas acerca de la parábola de los talentos. Eso está en otro lugar, pero los talentos nos está enseñando de que el reino de Dios nosotros tenemos que rendir cuentas. Somos mayordomos. El Señor nos ha entregado unos recursos o talentos o habilidades o dinero, y tenemos que multiplicarlo y hacerlo lo que Él nos está pidiendo. Entonces todo eso nos está acercando hacia qué es el reino de Dios en nuestra vida, qué significa. También en las parábolas habíamos dicho que las parábolas eran como similares a un chiste. Un chiste tiene una pequeña historia que uno cuenta para provocar una risa. Y las parábolas tienen unos elementos para provocar una enseñanza. Y los elementos a veces no son vitalmente importantes. Son suficientes para provocar la enseñanza. Entonces a veces algunos maestros se quedan como muy preocupados por algunos elementos de las parábolas. No son tan importantes como el tema central que está enseñando Jesús. Ahora, les quiero preguntar, ¿ustedes creen que Jesús puede, a través de una parábola, atacar un tema contundente, importante? Sí. Esta pregunta es la pregunta que nos hacemos muchos. Si Dios es bueno, ¿por qué permite cosas malas? ¿Cuántos se han preguntado esto? ¿Cuántos les han preguntado esto? De hecho, uno anda en un taxi hablando con el taxista y él dice, es que yo no creo en Dios porque... Y ponen esta excusa, ¿verdad? O es una duda auténtica. La parábola que vamos a ver hoy ataca, entre otras cosas, esa pregunta. La pregunta es, si Dios es el rey de la tierra y la Biblia dice que Dios es bueno, entonces ¿por qué hay muerte? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué mi abuelita está así? ¿Por qué estas cosas sucedieron en nuestras vidas? Y esta parábola nos va a explicar un poquito de esto. Entonces, Mateo 13, en el versículo 24 en adelante, la parábola es conocida como la parábola del trigo y la cizaña. Y leo desde el versículo 24 en adelante, dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó el enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Voy a parar ahí un momento. Ahí nos dice que el sembrador sembró trigo, buena semilla. Pero llegó un enemigo y sembró, aquí dice mala hierba. En el griego habla de cizaña o el cizañón, que en algunas traducciones de las Biblias dice cizaña. Y estos son dos tipos ahí a la derecha está cereale, que es el trigo auténtico, y de este otro lado hay uno que se llama darnel o una cizaña. Y lo curioso de estas, ahí se ven ya cuando están dando fruto y se ven la diferencia, pero cuando empiezan se ven iguales. Entonces, eso le va a causar un problema a este sembrador. Ahora uno dice, pero esta es una historia tan ficticia, esto no sucede. Pues sí sucedía, y yo creo que cosas similares suceden hoy en día, pero sí sucedía porque incluso los romanos tenían una ley para castigar a la gente que sembraba cizaña en
o sembraba mala hierba en terreno ajeno. Entonces era algo que sucedía en la cultura de ese momento, y hoy en día en Costa Rica lo llamamos serruchapisos o algo así, ¿verdad? Diferente, pero eso sucede. Sigo leyendo. 26. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Y en la mala hierba la cizaña es venenosa. Si te lo comes, te enfermas. Entonces, ¿verdad? No es así como simplemente vas a ver feo, es que no se puede, no se debe de comer. Entonces los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió esta mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Esto es obra de un enemigo. Aquí hay una enseñanza para nosotros. Dios siempre está haciendo cosas buenas. Dios siempre hace el bien. Él no hace el mal. Cuando aparece el mal, es obra del enemigo. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Y solo saber eso nos ayuda en nuestra fe. Cuando aparece algo malo, es obra del enemigo. Un enemigo ha hecho esto. La maldad no la inventó Dios. Un enemigo la inventó. La maldad no la sembró Dios. Un enemigo la sembró. Y en un sentido, uno puede ver inclusive el jardín del Edén como el primer plantío de Dios. Y un enemigo sembró cizaña, primero duda en Adán y Eva, y eventualmente, desde ese momento, hay buen trigo y mala cizaña en la tierra. Sigo leyendo. Dice, le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Aquí tengo una foto del trigo y la cizaña creciendo juntos. Ya se ve grande, pero ustedes podrían ver que sería muy difícil arrancar la cizaña y que no se te arranque por lo menos una espiga de trigo de camino. Y entonces el dueño de esta finca o de este lugar, él dice: no, entonces dejemos que crezcan juntas porque no quiero que se dañe el trigo. ¿Se acuerdan cuando los mismos discípulos de Jesús, hay una historia en Lucas 9 donde ellos están yendo a Jerusalén pasando por Samaria? Y como había bronca entre los samaritanos y los de Jerusalén, los de Samaria dicen: vamos para Jerusalén, aquí no les damos posada. Y entonces Jacobo y Juan se enojan y dicen: Maestro, podemos invocar a que caigan relámpagos, fuego sobre ellos. Y Jesús les dice: no. La tendencia nuestra es: Señor, quitemos la cizaña, quitemos a los malos. Mi vida sería más fácil si no habría cizaña entre nosotros. Pero no debemos de hacer eso. Y aquí hay un principio que yo vi. Si hay que escoger entre tensión no resuelta y una injusticia, escojamos la tensión. Jesús dice: prefiero tener la cizaña y el trigo juntos que haya una injusticia, que saquemos trigo que no hubo que salir. Y este principio también aplicaría en muchos ambientes nuestros. Si hay una tensión en el hogar y al quitarlo vamos a hacer una injusticia, mejor busquemos otra solución, ¿verdad? Pero es interesante esa
esa extracción de ahí. Sigo leyendo, versículo 30. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla, y después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Y ahí termina la historia de la parábola. Esto lo está haciendo Jesús cuando está en la barca, en la playa, enseñándole a una gran multitud de personas. Y ahí los dejó pensando la historia. Y hay una transición ahí. Él cuenta, si ven en los versículos que siguen, la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, que ya les relaté rápidamente en el versículo 31. Y después hay una análisis de Mateo acerca de Jesús cumpliendo unas profecías al enseñar con parábolas. Y en el versículo 36 ya termina la escena en la playa. Y dice, una vez que se despidió de la multitud, Jesús entró a la casa. Y se acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Los discípulos de Jesús querían entender, se quedaron pensando, yo me imagino que ya pasaron un par de horas desde que estaban en la playa, pero se quedaron pensando, ¿qué es eso del trigo y la cizaña? ¿Qué significa? Explícanos. Y los discípulos tenían la confianza de llegar a Jesús y pedirle explicaciones. Y Jesús empieza en el 37 a interpretar de una manera explicando qué son 7 símbolos de la historia que acabamos de leer. Versículo 37, la número 1. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, les respondió Jesús. Número 2, el campo es el mundo. Número 3, la buena semilla representa los hijos del reino. Número 4, la mala hierba son los hijos del maligno. Número 5, el enemigo de la siembra es el diablo. Número 6, la cosecha es el fin del mundo. Y número 7, los segadores son los ángeles. Y explicando esos 7 símbolos, la parábola toma un montón de significados y un montón de aprendizajes, que es lo que quiero que exploremos juntos hoy. Y aquí acabo de mencionar, las parábolas tienen una similitud con un chiste donde no todos los elementos tienen importancia. Aquí podemos ver algunos elementos que no tienen importancia. Por ejemplo, el orden de la siembra, la conversación entre los siervos y el maestro. Esos elementos no son importantes. Jesús no los menciona en su interpretación. Él menciona estos 7 elementos que son vitales para entender. ¿Ok? Entonces devolvámonos un momento al 37. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, les respondió Jesús. ¿Cómo es la semilla? Buena, dígalo más duro. ¿Cómo es la semilla? Ajá. Jesús siembra buena semilla. En la parábola del sembrador que vimos hace unas semanas, la semilla era ¿qué? Sí, pero ¿qué significaba la semilla? La palabra de Dios. Aquí es diferente. ¿Qué es la semilla? ¿Ah? Los hijos del reino, dice el número 3 en el versículo 38. Entonces, hay una diferencia. Eso también es importante. A la hora de interpretar las parábolas, un símbolo en una parábola no es la manera de interpretarlo en otra. Y el ejemplo es en la parábola de la levadura. La levadura era simplemente porque la levadura representa en ese caso que el reino de Dios va a crecer. En muchos lugares de la Biblia la levadura significa pecado, pero no tenemos que interpretar la parábola de la levadura pensando, pero ¿cómo es que el reino de Dios, el pecado entra y ya abarca? No usen un símbolo en una parábola, cada parábola es solito. ¿Ok? Entonces, la semilla es
los hijos del reino. Estamos todavía en el 37. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, es buena semilla. Santiago dice, todo lo bueno y perfecto viene de Dios, de nuestro Padre de luz, que no cambia como dice, que no cambia como los astros, dice, mueve como las sombras. Nuestro Padre de luz siembra cosas buenas. Y eso como hijos es importante nosotros creerlo. Cuando nos pasan cosas malas, ¿quién fue? El enemigo. ¿Ok? Y entonces nuestro Padre de luz nos da cosas buenas, inclusive tan buenas que puede agarrar algo del enemigo y hacerlo bueno, ¿verdad? Versículo 38, el campo es el mundo. También, esto es muy importante, a veces esta parábola se interpreta como que el campo es la iglesia. Pero Jesús mismo no está diciendo que el campo es la iglesia, el campo es el mundo. ¿Ok? Ahora, hablando de la iglesia, ¿hay cizaña en la iglesia? Busquen, a ver, ¿dónde está? ¿Hay cizaña en la iglesia? ¿O solo hay trigo? Hay cizaña. ¿Ah? Sí, hay cizaña. La cizaña es los hijos del maligno. Pero nosotros, de hecho, invitamos a gente que no es cristiana a la iglesia y en ese momento hay cizaña creciendo en la iglesia. Está bien, es normal. De hecho, ¿verdad? Buscamos. Ahora hay que tener cuidado, esta parábola no está diciendo que hay que dejar a que la cizaña haga lo que quiera en la iglesia. No está diciendo que no tengamos disciplina, que no tengamos reglas, que sea un club de cizaña aquí. Eso no es lo que está diciendo la parábola. A veces sí se ha interpretado así, que tenemos que tener solo gracia y todo se permite. Y no. La parábola está diciendo no podemos arrancar. Jesús le está diciendo, o el sembrador le dijo a sus trabajadores, no arranquen la cizaña porque se va a perder el trigo. Pero si hay alguna cizaña metida en la iglesia que está echando a perder el trigo, tenemos que ejercer disciplina y reglas, y eso es muy claro en otras partes de la Biblia. ¿Ok? Entonces, sigo el versículo 38. La buena semilla representa los hijos del reino. Los hijos del reino. Entonces, en la parábola del sembrador era la palabra de Dios, y esto ya es cuando la palabra de Dios dio fruto en alguien. Ahora es esta semilla. En esta parábola, esta es la persona, el hijo del reino. Las personas que recibieron la palabra. Ahora les pregunto, ¿cuál es la misión de Dios para la iglesia? ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Qué misión nos encargó? Ir y hacer discípulos, predicar el evangelio. Eso viene de Mateo 28. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué es un discípulo? Hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo. ¿Qué más? Una nueva criatura. ¿Ok? Si alguien dice, ya, yo sigo a Cristo, ya es discípulo. Eso lo puede decir cualquier taxista también. No tengo nada en contra de taxistas, solo que cuando me meto a un taxi empiezo a hablar con alguien que... Cualquier persona dice, yo sigo a Jesús. Y a otros, ¿verdad? Un discípulo en general es una persona que está siguiendo a un maestro, aprende de él, es como él, el camino que ese maestro está dando. Ok, esa es la definición genérica de un
discípulo. Bien, alguien que quiere ser como otro. ¿Ok? Pero aquí mismo en esta gran comisión dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Si usted tiene a alguien y le enseña el evangelio y ellos aceptan al Señor, no has terminado con esa persona. Has terminado de discipularlo cuando ellos están obedeciendo todo lo que Jesús ya le enseñó a sus discípulos, que está registrado en los evangelios. Entonces, enseñarle a obedecer. Un discípulo es alguien que está obedeciendo. Y ahí entramos al concepto del reino de Dios. Dijimos, el reino de Dios es cuando Dios es rey. Cuando lo que dice Dios se hace. Cuando no hay otras voluntades metidas. Y es una lucha. Yo sé que hay luchas en nosotros, ¿verdad? De otras voluntades. Ay, Señor, yo no quiero levantarme hoy. Yo no quiero tal cosa. Pero cuando la voluntad de Dios se hace, ahí se está siguiendo lo que dice Dios, ¿verdad? El discípulo verdadero no es el que acepta a Jesús. Es la persona que se somete al reinado de Jesús en su vida. Ese es el discípulo. Alguien que hace su propia voluntad está actuando fuera del reino de Dios. ¿Ok? Siguiente, en el versículo 38 dice, la mala hierba son los hijos del maligno. ¿Cuántas opciones de hijos hay en esta parábola? ¿Cuántos tipos de semilla hay? La buena y la mala. Hijos de Dios, hijos del diablo. Y eso es todo lo que hay. Y a veces nos hace falta entender eso también en la iglesia. Yo no soy malo. Yo no sigo a Jesús, pero no soy malo. Yo soy bueno. Y crean una tercera categoría, ¿verdad? Pero aquí en esta parábola y en general en la Biblia no hay esa tercera categoría. Si tú no estás sembrando, dice, estás desparramando. Si no estás conmigo, estás contra mí, dice Jesús. En Juan 8, Jesús está en una confrontación con los fariseos y les dice, ustedes son hijos del diablo. Aquí tengo una imagen linda para que se acuerden. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Ok? Entonces Jesús dice, o son hijos del diablo o son hijos de Dios. Y es muy clara la diferencia. ¿Ok? Por cierto, este versículo es el que dice que siempre andan buscando al diablo y él es el padre de las mentiras. Y siempre anda mintiendo. Creyendo las mentiras del diablo nos vamos a parecer a él. Versículo 39. Y el enemigo de la siembra es el diablo. El enemigo de la siembra es el diablo. En esta parábola el enemigo dijo, Dios, aquí Jesús sembró buena semilla, yo voy a tirar mala semilla para fregarle el asunto al sembrador. Versículo 39 dice también, la cosecha es el fin del mundo. La cosecha es el fin del mundo. ¿Cuándo es el fin del mundo? Cuando venga el reino de Dios. ¿Ya vino el fin del mundo? ¿Ya pronto, tal vez? ¿Cuánto tenemos desde que el diablo sembró cizaña en la tierra? Como 6,000 años, dicen, ¿verdad? Esta parábola tiene ahorita una duración de 6,000 años y contando. Es una explicación de la maldad en el mundo. Es una explicación de por qué
Dios tolera maldad en el mundo. Qué interesante, en una pequeña historia. Versículo final del 39 dice, los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán del reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino del Padre como el sol. El que tiene oídos, que oiga. La cosecha final, según esta parábola, ¿quién la va a hacer? Los ángeles van a, en el momento que el rey, que Jesús dice, ahora sí, se acabó el mundo. Hasta aquí llegamos, Él va a mandar a sus ángeles y van a recoger y purgar lo bueno de lo malo. Los hijos del rey, los hijos del diablo. Van a separar uno del otro, totalmente. ¿Ok? Les doy una gratis. Vayan al versículo 47. La parábola de la red es una parábola de un par de versículos, pero que nos da este mismo concepto. Dice, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces de toda clase. Cuando se llenan, los pescadores las sacan a la orilla, se sientan y recogen los canastos de peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán los justos de los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Encontré esta imagen de esta parábola de los peces y me gustó cómo está. Los ángeles están recogiendo y están separando los peces. Y ven ahí en los peces gorditos, ricos en el barril. Y cómo son los peces que están tirándose al horno. Veo una mantarraya arriba, unos tiburones. Es una descripción artística de esto, pero es interesante. Es una explicación. Ahora sí, volvámonos a la parábola del trigo y la cizaña, porque si no... Versículo 43. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Los justos brillarán como el sol. En mi Biblia yo tengo una nota que dice el funeral de un cristiano. Abuelita fulanita de tal, ya no está aquí, está brillando como el sol. ¿Y cómo será ese reino eterno? En el momento que alguien muere, entra y directo al reino eterno. Ahí ya en el cielo no hay cizaña. Es un lugar libre de cizaña. Es mientras estamos aquí en esta tierra que estamos mezclados. ¿Ok? Pero esta parábola nos da esperanza también. Hoy estuvimos cantando un buen rato y el Señor nos estuvo ministrando. Hay un vino nuevo. Como vino nuevo nos disfrutaremos y Dios, ¿verdad? Hay un nuevo tiempo para nosotros. Y Dios nos estaba hablando.
Y la esperanza nuestra, claro que es tener anticipos de eso en este reino, en esta tierra. Pero la garantía del trigo es, brillaremos como el sol. Y un día no habrá ni una sola lágrima en nuestros ojos. Ni siquiera nos vamos a acordar de lo malo. Esa es la esperanza. Y eso nos da esperanza para vivir en esta vida, aunque hay maldad. Decimos, bueno, esto es temporal. Ya ahorita puede estar bien. Y eso es una de las enseñanzas de esta parábola. Yo me pienso en aquel momento donde Jesús tomó a sus discípulos más cercanos y los llevó a una montaña, y dice la Biblia que se transfiguró delante de ellos y que lo veían brillar como el sol, y estaban, ¿quién eran? Elías y Moisés, que estaban con él. Y en un momento se apagó eso y ya era Jesús solo. Pero era como un anticipo de cómo será este momento de brillar como el sol. No sé usted, pero yo lo espero. Y pongo aquí implicaciones. ¿Qué implicaciones? Ahora ya terminamos de leer la parábola misma que Jesús contó en la playa, la explicación que contó en la casa, con estos 7 elementos. ¿Qué implicaciones hay para nosotros? Implicaciones es, bueno, dado esto, ¿qué implica para mí? ¿Qué me enseña? ¿Qué me ayuda? ¿Cómo puedo vivir? Yo me puse a pensar aquí, tengo un montón, pero quiero abrirlo aquí a ver si lo sacamos en grupo. ¿Qué implicaciones hay de esta parábola para nosotros? Tenemos que definirnos de qué lado estamos, ¿ok? Eso es algo, la parábola, en la realidad, la cizaña se puede convertir en trigo. En el momento que nosotros cambiamos y aceptamos a Jesús como Rey y nos convertimos, y Él es nuestro Rey, y nos pasamos a su reino, nos pasamos de ser cizaña a trigo. Las parábolas no contemplan todos los casos. Aquí otra vez una historia con un objetivo. Pero efectivamente, si eres trigo, si no estás seguro, si no eres trigo, no estás seguro que eres trigo, ahora es el momento de salvación. Ahora es el momento de definir tu reino. La descripción aquí del infierno no es bonita. ¿Cómo dice? Horno encendido, llanto y rechinar de dientes. Es una descripción breve pero real de cómo es el infierno. Tenemos que definirnos. Eso es una implicación importante. ¿Qué más? ¿Qué otras implicaciones encontramos en este? Sí. Tenemos que convivir. Es una explicación. Dios diseñó de que sus hijos convivamos con los hijos del diablo. No es por izquierda o derecha. Así lo diseñó Dios, ¿ok? Pero nos explica por qué en el trabajo tenemos hijos del diablo. En la casa podemos tener hijos del diablo. En el bus, en la calle de fijo, hay hijos del diablo. Y eso nos explica. ¿Y por qué? ¿Por qué es que Dios no quita a los hijos del diablo ya? Esa es una explicación que nos da esta parábola. ¿Por qué? Porque quiere que se salven. Está dando chance a que ellos entren al reino. Pedro dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiendan algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces Jesús probablemente ya quiere venir, ya terminó tu casa, ya terminó la casa de todos, y está listo para venir, pero todavía hay unas cizañas que les está dando un toque más para que se hagan trigo.
les está dando oportunidades, es escogencia de cada persona a aceptar el reinado de Jesús en sus vidas o no. Ajá, ok. Esa es otra implicación. No podemos distinguir nosotros entre el trigo y la cizaña fácilmente. De hecho, no deberíamos decir usted no es, usted es. Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, pero no necesariamente andar diciendo usted es salvo, usted no. Eso no es nuestro rol. El ángel, el siervo, es el que llega a cosechar y él sabrá al final. Y en el cielo va a haber algunas sorpresas ahí. ¿Usted es salvo? ¡Wow! Y otras sorpresas. Vamos a ¿y dónde está fulano? Y no está. Andrea. Correcto, es tener paciencia porque un día en la cosecha se va a arreglar todo. Y eso nos ayuda a esperar ahorita. Nos da paciencia, nos da algo para poder tolerar y esperar. ¿Qué otras implicaciones hay? Y algo similar a lo que está diciendo Tirso, en realidad es otra implicación, es el bien está creciendo, pero también el mal. Y hay enseñanzas allá afuera de que tenemos que tomar el reino y tenemos que meter políticos cristianos entre no sé qué para cambiar Costa Rica para Cristo y un montón de cosas. La verdad es sí, el bien va a crecer, pero el mal también. Y no tengamos esperanza de que nosotros en nuestras fuerzas vamos a lograr hacer una gran diferencia a nivel social o a nivel del mundo, ¿verdad? Tenemos que convivir en ese sentido. Ajá. Sí, en la parábola dice mientras dormían, ¿verdad? Pienso yo que es uno de los detalles que no son de significado para la interpretación de la parábola, era simplemente parte del chiste, parte de lo que del cuento, ¿verdad? Aunque también es como parte del objetivo, de nuestro sentido, ¿verdad? Como actúa el enemigo, escondido. Y sí, rescatando lo que dice Magali, o sea, en tu parcela, en tu familia, póngase vigilante de que el enemigo, si te descuidas, pues el enemigo va a sembrar más cizaña o más cosas, ¿verdad? Sí hay algo de eso. Imagínense en el pasaje que Aarón leyó para la Santa Cena. Estaban los fariseos buscando pelear contra Jesús. Imagínense que Jesús se cansa y dice, ¿sabe qué? Voy a sacar a estas cizañas de entre todos los fariseos, ¡fum! Y les pasa a los de Ananías y Zafira, todos se mueren ahí nomás, ¿ok? ¿Le hubiera sido más fácil a Jesús su ministerio? Puede ser que sí, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado con Nicodemo? ¿Qué hubiera pasado con San Pablo? Él era fariseo. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres no entran al reino? El reino es afectado. San Pablo era una llave para abrir todos los gentiles. Dios lo usó de una manera muy poderosa. El bienestar temporal de Jesús, de quitar a los fariseos, no servía a los objetivos grandes de Dios de extender el reino. Y algunos fariseos, pocos, pero algunos entraron al reino y fueron usados. Entonces, es una implicación también para nosotros. Señor, quítame todos estos carajos de mi vida, ¿verdad? Y uno quiere, y uno ora, y uno desea, pero ellos también
están esperando su momento y tal vez Dios tenga salvación para ellos, o tal vez ellos acepten al Señor y no podemos nada más mandarlos a fulminar, ¿verdad? ¿Alguna otra implicación que hayan pensado? Jesús en medio de la cizaña, Él comía con prostitutas, con pecadores, con recaudadores de impuestos, y Él ahí afectaba, y muchos de ellos entraban al reino. Y es también una implicación para nosotros como iglesia. Cuando hablamos de hospitalidad en diciembre, Sofía nos enseñó muy bien esa parte. No tenemos que ser una iglesia que está totalmente metidos en una montaña, en nuestro monte de oración, solos y en perfección, y quitando la cizaña cada vez que entran. Tenemos que estar metidos y con un corazón abierto para que nuevas personas se sientan bienvenidas en la casa de Dios. Y tenemos que tener amigos fuera de la iglesia y no tenemos que estar metidos en un monasterio, ¿verdad? Es un corazón abierto, una actitud abierta. Eso también lo sacamos de aquí. ¿Alguna otra implicación? ¿Sí? El trigo y la cizaña se diferencian cuando sale el fruto. Y así es, en la tierra se nota el fruto nuestro. Y si no damos fruto, ¿cómo se va a saber si somos trigo o no? ¿Quién va a saber? Tenemos que dar fruto y para eso digamos, el sembrador lo que quería no era un jardín para ver, era un jardín que diera trigo. Él quería cosechar, él quería obtener ganancia. Dios nos tiene de mayordomos aquí en la tierra y Él quiere obtener ganancia y estamos para servirle. Y esa es otra implicación de esta parábola mezclada con otras, pero sí es importante, tenemos que dar fruto. Y para eso estamos, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Historia pequeña, enseñanza grande, idea grande. Pongámonos de pie y vamos a cerrar aquí. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por esta historia, Señor, que nos explica por qué sufrimos, por qué hay maldad, por qué hay cizaña entre nosotros y nos incomoda. Y Padre, yo te pido que tú nos des paciencia y esperar ese momento donde podamos brillar como el sol, Señor. Y que tú nos des esa actitud de obediencia a tu reino. Seguir lo que tú estás diciendo, Señor. Padre, que podamos tener ese corazón abierto a siempre testificar de ti. Y ser como Jesús, que pasaba hablando, invitando nuevos a entrar al reino, Señor. Queremos dar fruto para ti, queremos extender el reino, Señor. Darte a conocer. Y perdónanos, Señor, por las veces que nos hemos frustrado y que hemos maldecido a otras personas y a veces hasta hablar mal de ti porque no haces las cosas a como queremos nosotros, donde pensamos lo que nos conviene. Y Padre, queremos tener fe en que tú eres bueno y tú siembras buena semilla. Y tener fe de que un día brillaremos como el sol, Señor. Y Señor, si hay personas aquí que no están seguras si pertenecen al reino, Señor, que ellos puedan buscarte, puedan encontrar un consejero que les ayude, Señor, hoy mismo, a asegurarse de entrar al reino, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús.